No sé cuántas personas hay, tengo 7, muy bien. Listo, ya comenzamos a grabar. Por favor. Bien, entonces, la pregunta es, ¿han leído de lo que yo les envié? Sí, profe, algo. Sí. ¿Algo? ¿Tienen alguna duda para que avanzamos? ¿O quiere que veamos alguna cosa en particular? Yo lo que no leí fueron las últimas unidades que mandó. O de las 5 o 6, eso no lo leí. Bueno, entonces ahora vamos a ver las 6 y las 7. O vamos a intentar por lo menos ver las 6 y las 7 la veremos en la próxima clase, pero lo interesante es lo siguiente. Vamos a ver en sistemas operativos cómo Windows administra los discos. O sea, ¿qué puedo hacer yo con el administrador de disco? Que es una parte fundamental que tiene que saber un analista de sistema en el momento de poder trabajar en una máquina. Entonces, vamos a ver cómo vamos a abrir el administrador de disco. ¿Alguien ha tenido ya alguna experiencia con el administrador de disco? Yo he visto, pero con Linux. Sí, algo he visto. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces la idea es la siguiente. Yo supóngase que tengo un sistema operativo ya instalado y le agrego un nuevo disco que lo compré 0 kilómetros. Quiere decir que no tiene formato. Por lo tanto, lo tengo que utilizar alguna herramienta para poder adecuarlo a mi computadora sin tener que reinstalar. ¿Lo van viendo, por favor? Sí. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a abrir? Normalmente lo vamos a abrir desde el panel de control. De ahí vamos a ir a la parte de sistema y seguridad. Siempre estamos hablando de Windows 10, que es el sistema operativo vigente en este momento. ¿Sí? Vamos a ir a herramientas administrativas. En este caso lo tengo en inglés, pero en el caso de que ustedes lo tengan en castellano, no hay ningún problema. Es exactamente la misma técnica. Y vamos a ir al administrador de disco. Cuando yo ingrese en el administrador de disco, ahora les voy a mostrar en mi computadora el administrador de disco. Vamos a entrar a control. Yo en esta computadora tengo Windows 7, pero la técnica es prácticamente la misma. Entonces me voy a herramientas administrativas, ¿sí? Y donde me voy a administrador de equipos. Y tengo el administrador de disco. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar todo lo que yo tengo en mi computadora. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo un disco C, que sería donde yo tengo el sistema instalado. Tengo uno que tiene como etiqueta 500 backup, otra que dice datos Proton, que además está particionado en dos, y tengo un F y un G. Quiere decir que yo tengo en esta máquina 3 discos. ¿Los ven? Bien, Sí, no tengo profe. mucho... si tiene, a ver, el que le surja una duda, abre el micrófono y me para. ¿Le parece? Perfecto. Bien. Perfecto, Entonces, supóngase, yo apago mi computadora, saco la tapa y conecto en un puerto serial LATA un disco nuevo. Supóngase un disco de 1 terabyte que lo voy a usar para
backup. No lo puedo usar como sistema de almacenamiento de mi sistema operativo. Lo voy a utilizar como un disco esclavo o un disco adicional. Entonces, una vez que lo coloque, lo que va a aparecer es el disco, pero me va a aparecer sin ningún atributo. Quiere decir que lo que yo voy a ver es que esté vacío. ¿Estamos? Entonces vamos a seguir con... Entonces lo que voy a tener es un disco que no tiene formato. En este caso, el disco tiene una sola partición y la puedo verificar en el tamaño y el tipo de codificación que tiene mi disco. En este caso es todo NTFS porque lo que estamos usando es Windows 7. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Perdón, entonces a ver. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, yo le agregué un disco que ya tenía un formato anterior. En este caso es un disco de 500 GB, y lo que estoy usando es un formato NTFS. Entonces, ¿qué posibilidades tengo con este disco? Entonces, primero que apareció en la lista, y después lo que puedo hacer es particionarlo, formatearlo, cambiar la unidad. Esos serían los tres elementos que vamos a ver. Entonces, sobre el disco, en este caso es otra imagen que yo he traído, que esta está en otro formato, que es un FAT extendido, ¿lo ven? Con un disco de 60 GB. Sí, profe, ese formato de memoria es de Linux, ¿sería? ¿No es No, compatible? este formato es un formato es el mismo FAT, pero que me da la posibilidad de que yo pueda utilizarlo en Windows y Macintosh. Ah, buenísimo, gracias. Quiere decir, supóngase, yo tengo dos computadoras. Tengo una computadora que tiene Windows y otra que tiene Mac OS. Si yo tuviera un disco para intercambiar información, yo tendría que ponerle un formato que sea compatible con los dos. El FAT extendido es compatible con los dos. De tal manera que yo lo que guarde en uno, lo puedo ver perfectamente en el otro. Entonces, tengo visualizado en el administrador de disco qué formato tiene, qué tamaño tiene y qué tipo de, en realidad, qué tipo de formato tengo. Entonces, yo lo que puedo hacer, que es lo que vamos a hacer, vamos a crear una partición. Eso lo van a ver bien en el apunte. ¿Sí? Entonces, hago botón derecho. A ver si les puedo mostrar en la computadora mía. Acá. Póngase que yo estoy ahí. Y, por ejemplo, yo podría, en este caso ya está partido, yo podría reducir el volumen. Ahí vamos a entrar. No lo voy a hacer porque ya esto está en funcionamiento, pero quiero que vean. Mientras tanto, vamos a seguimos adelante. Bien, entonces,
hago un nuevo volumen. Una vez que tengo el nuevo volumen, me sigo con el diálogo que me va a dar el Windows. Está tomando bastante tiempo en hacerlo. Ahí está. Entonces, me dice, ¿cuál es el tamaño total que yo tenía? Fíjense que esta partición tiene 235 gigas. Lo podría yo, por ejemplo, partir a la mitad. Entonces yo le diría que tengo 45, y a ver, podríamos reducirlo. Una reducción y le vamos a poner reducir. Tengan en cuenta que se demora porque lo que está haciendo es trabajando sobre 235 GB. Es Windows 7, depende del hardware. Mi hardware no es un hardware, es un i3. Pero lo que quiero que vean es cómo se va a reducir el volumen. Bien, en este caso, lo que lo estoy haciendo es dividiéndolo en dos partes. Vamos a ver si me lo deja concretar la operación. En todo caso, si no lo podemos lograr, en la próxima clase voy a poner un disco vacío y lo vamos a hacer de cero. Pero lo que me interesa que ustedes aprendan es que a través de esta herramienta de Windows pueden cambiar el tamaño y crear una nueva unidad. En este caso ya tengo el E, el F y el G, y puedo crear una H, que es lo que voy a tratar de hacer. Parece que va a estar complicado para ejecutarlo. Bueno, mientras tanto, seguimos. Entonces, una vez que tengo el volumen, yo voy a tener un nuevo tamaño y lo que voy a hacer es formatearlo. Entonces tengo una opción que formatear y le voy a decir, vamos a formatear qué tipo de formato le voy a dar. Entonces yo, en el caso de mi computadora, le voy a dar NTFS. No, todavía no lo va a achicar. Pero la idea es que puedo trabajar con un disco y una vez que está instalado en mi computadora a través del sistema operativo, ¿sí? Puedo formatear una partición existente o puedo darle un tamaño o puedo cambiar el nombre de la etiqueta. Acá tenemos el mismo diálogo que teníamos recién, que es cambiar el tamaño de las particiones, ¿sí? Y podría, por ejemplo, también eliminar una partición. ¿Qué conlleva borrar una partición? Y elimina todo lo que yo tenga almacenado.
Y la otra parte que puedo hacer, que está en el apunte, es cambiar la letra de la unidad. Supóngase yo tengo una G, le podría poner otro otro nombre de unidad, otra letra de unidad, por algún requerimiento que necesite. Bueno, otra forma de abrir el administrador de disco es directamente de la consola. Fíjense que todo lo que yo puedo hacer en modo gráfico, lo puedo hacer en modo texto. Entonces, solamente me tengo que ir en mi pantalla de inicio a ejecutar y voy a poner una sentencia que es, en realidad, es un acrónimo de Magnum Disk, con la extensión MSC, que una vez que lo ejecute, lo que voy a abrir es exactamente este diálogo gráfico, pero lo hice a través de la consola. Bien. Y en el caso de OS X, voy a utilizar una herramienta de Apple y el método es muy similar. Y desde Linux, que es lo que tiene que haber visto su compañero, también puedo hacerlo exactamente lo mismo, nada más que voy a usar una herramienta que es el Gpark. ¿Alguna duda de esto? No, profe, todo claro. No, ¿Todo no. claro? Sí, perfecto. Yo lo estoy haciendo con mi computadora. Lo Bien, iba a decir. aquí lo particioné en dos partes, ¿ves? Tengo una de 188 y otra de 46. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que decirle? Y le tengo que decir qué letra de volumen va a tener. Voy al asistente, me dice si quiero ubicar todo el tamaño, le digo que sí, y le voy a poner que me asigne por default la letra H y que me formatee el volumen con un sistema de archivo que podría haber sido más extendido o solamente NTFS. En este caso lo voy a hacer NTFS. Finalizamos, dejamos que se produzca el efecto. Ahí tengo un nuevo volumen H. Y si me voy a mi explorador, en equipo me apareció un nuevo volumen H que está vacío. Quiere decir que yo ahora, de mis tres discos, el disco que tiene tres particiones. Entonces, vamos de nuevo. A ver, lo repetimos. Hacemos inicio, panel de control. En panel de control nos vamos a las herramientas administrativas. Una vez que estamos dentro de herramientas administrativas, vamos al primero que es administración de equipos. Una vez que estoy en administrador de equipos, me voy a administrador de discos y voy a esperar que se haga la consulta dentro de la computadora a ver qué elementos son los que tengo. Entonces, tengo un disco 0, que es el donde yo tengo el sistema operativo, donde esta partición la he hecho a Windows. Tengo un disco G de backup, que es de 500 y está totalmente con una sola partición. Y después tengo un disco 2, que tiene esta partición porque esto estuvo en otra computadora que se arruinó y quedó formateado para un sistema operativo. Y tengo tres particiones, una de 188, una de 46, una de 230. En total es un disco de 500. ¿Lo vieron? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna, bien. Entonces, ahora vamos a ir a la próxima clase entonces. Un poquito, vamos a ir a donde tengo. Vamos acá. Entonces,
vamos a empezar a ver en esta clase y la siguiente lo que son los dispositivos de entrada. En este caso vamos a ver el teclado. He hecho una pequeña introducción desde el lado de la electrónica, a ver si ustedes lo pueden interpretar, cómo funciona en este caso un teclado que no es de membrana, sino que es con un botón que lo que hace es, a través de una goma de material conductor, cerrar un circuito y enviar a un microprocesador que tiene el teclado una información que le dice qué botón, a través de filas y columnas, lo procesa un mini sistema operativo, en realidad un programa que le va a decir que yo he tocado, por ejemplo, la letra A, y a través de USB le voy a enviar a través de un protocolo de comunicaciones a la computadora la especificación de que se ha tocado la letra A. ¿Qué es lo que va a producir en la computadora? Va a producir una interrupción. ¿Se acuerdan que lo que vimos al principio de interrupciones? ¿Alguien que Sí. no se acuerde? Sí. Bien, si todos se acuerdan, entonces producimos una interrupción. ¿Qué es lo que hace el procesador cuando tengo una interrupción? Primero, va a ver si es prioritaria o no. Y si el caso que fuera prioritaria, va a detener en algún momento de los microsegundos que está procesando, va a hacer una detención y le va a dar acceso al procesador a través de un bus de datos la información para que le diga al sistema operativo que ha sido tecleada la letra A y que haga alguna función o algún elemento en particular, que por ejemplo si yo aprieto escape, podría detener alguna función. Bien, ¿alguien ha visto algo de procesadores? Pero te explico muy rápidamente cómo funciona. Bueno, seguimos adelante entonces. Todo teclado tiene internamente un procesador de distintas tecnologías que lo que tiene es un programa almacenado que lo que hace es vincular filas y columnas y generar una información que va a ir a través de un protocolo USB. ¿Cómo lo hace? Lo hace exactamente igual, nada más que en una escala mucho más pequeña, que un procesador normal de computador. Va a tener un cristal, que es el que le va a decir al procesador en qué instante me estoy moviendo. Quiere decir que esto es como si el procesador tuviera un reloj que va contando segundos. En este caso serían milisegundos, con lo cual cada vez que pase un intervalo de reloj, o sea, supóngase que fuera un milisegundo, va a procesar una instrucción que en principio, ¿qué va a hacer esa instrucción? Esperar que algo suceda en mi matriz de contactos. Quiere decir que cuando se una este contacto con este contacto, le va a decir al procesador que se presionó una tecla. En el procesador va a generar una interrupción, exactamente que un procesador de computadora, que le va a decir, se ha presionado y el programa va a decir, bueno, ¿qué se procesó? Se procesó lo que había en la patita 28 con lo que había en la patita 18 y voy a generar un dato que lo voy a enviar a través de una línea de datos que tiene el USB, que tiene un protocolo especial de comunicaciones que es equivalente a un protocolo serial, es un protocolo asincrónico, pero lo importante que ustedes tienen que saber es que ese dato va a producir una interrupción dentro del procesador de tal manera de que
pueda el sistema operativo decir, bueno, se presionó la tecla escape. Eso está en el apunte. Bien, entonces yo lo que les quería mostrar era los tipos de conexiones que tenemos. Tenemos el USB, que es el normal que estamos usando en este momento, que tiene una conexión de 4 contactos, donde uno es negativo, el otro son 5 voltios positivos, que a veces lo utilizamos esto para prender una lamparita con un LED, o para alimentar un disco externo. Tengan en cuenta, la línea USB tiene una cantidad de corriente muy pequeña, con lo cual, por ejemplo, yo podría alimentar un celular para cargarlo, pero si le pongo 4 celulares, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a destruir por sobrecarga la alimentación de 5 voltios que me da USB. Después, antiguamente existía un puerto que iba conectado directamente a una línea del procesador, que es el PS2. Ese PS2 tenía 6 contactos, de los cuales se utilizaban 5, y en realidad, fíjense si lo ven, es equivalente a un USB, entonces funciona exactamente igual que un USB, porque es su antecesor, y si lo han visto, por ejemplo, en el mercado, hay unos adaptadores que son directamente de USB a PS2. Y por último, tenemos lo más moderno, que es una conexión inalámbrica, donde yo tengo enlazado un receptor con un emisor, y a su vez ese emisor y receptor, de tal manera de poder tener una línea de ida y de vuelta con mi teclado a través del USB. Esta pequeña radio, que está en una alta frecuencia, se alimenta directamente con los 5 voltios de la alimentación. Bien. Entonces vemos el teclado. El teclado, tenemos distintas áreas del teclado. Esto es importante que un analista lo sepa, ¿sí? Donde tenemos cosas que en este momento son básicas, decir, bueno, tengo el área de funciones, ¿sí? El área alfanumérica, el área donde me conecto con elementos del sistema, los de edición numérica y de dirección, donde lo que estoy haciendo es mover un cursor. No vamos a entrar en detalle, ustedes lo leen. Y después vamos a los tipos de teclado. Vamos al teclado, el QWERTY. ¿Por qué tiene ese nombre QWERTY? Porque hace referencia a las letras que tengo en la parte superior izquierda del teclado. Tengo Q, W, E, R, T y Y. El que lo diseñó fue muy básico, dice, bueno, le vamos a poner este nombre. Tengan en cuenta que esto fue hecho en 1800, y les muestro acá una máquina de escribir de la época, una foto de esta época. ¿Y cuál es la característica que tiene nuestro teclado moderno? Nuestro teclado moderno, si bien tiene alta tecnología, que yo puedo tener una membrana para poder presionar los botoncitos, de tal manera que sea muy amigable al dedo, o con contactos, que es lo que normalmente yo aconsejo, que tratar de buscar un teclado de contacto. ¿Por qué? Porque es mucho más beneficioso para el que está trabajando mucho con teclado, que tenga poca presión sobre los botones. ¿Por qué? Porque el botón que tengo con contacto me da la impresión de lo que yo estoy tocando, por lo tanto puedo dirigir mis manos con menos presión y hacer menos daño a la salud. Bien, entonces, ¿pero qué es lo que hizo este hombre, el Christopher? Christopher notó que cuando empezó a poner las teclas, ¿qué es lo que hacían? Movían un mecanismo de palanca que tenían como en tenían una letra que se impactaba sobre una tela con tinta, y lo que hacía era la impresión sobre papel. ¿Qué pasó? Los
que empezaron a escribir los dactilógrafos, empezaron a perfeccionarse y ser cada vez más rápido. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando empezaban a hacer con mucha rapidez, como esto es una cosa mecánica y tiene un cierto retardo en funcionar, se le trababan las teclas. Entonces, ¿qué solución encontraron? Como no tenían tecnología, lo que encontró Christopher fue decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo complico todo, ¿para qué? Para que los oficinistas fuesen lo más lento posible. Entonces, las teclas de nuestro teclado normal, que es el que estamos usando todos, tienen una disposición para que yo escriba lo más lento posible. Empezaron a aparecer los que cuestionaron, decir, bueno, está muy bien, esto es lo que está difundido, pero podemos utilizar algún otro tipo de teclado que sea más adecuado a lo que no somos los dactilógrafos actuales, que lo que necesitamos es más rapidez. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Y se hizo una estadística de acuerdo a cómo es nuestro lenguaje, en este caso lo hicieron con el inglés, y encontraron cuáles eran las letras que más se utilizaban, y hicieron una estadística, que es lo que yo les explico acá, y encontraron un teclado que es el Dvorak. Dvorak es por el nombre de la persona, y si bien no está muy difundido, es un buen teclado para un programador o para alguien que haga gran cantidad de trabajos en la computadora. Después hay otro, que se lo hicieron los franceses, que lo que tiene es otra disposición de acuerdo a los idiomas, pero lo importante es que ustedes sepan que estos teclados son teclados estadísticos. La disposición de las teclas se ha tratado de que sean en función de lo máximo de letras que utilizamos en los lenguajes. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver acá, entonces, la diferencia entre un teclado de contacto y un teclado mecánico. El teclado de contacto es el que tiene una membrana, que yo hago presión sobre una goma, y esa gomita presiona los contactos que son plásticos, que tienen un metalizado, y hace el contacto para que el procesador del teclado encuentre que yo he presionado una tecla. Entonces, ¿cuál es la desventaja que tiene un teclado de contacto? Primero, ventaja es que es muy económico. Segunda, la desventaja es que no puedo medir la presión de los dedos. Yo lo toque muy sensible, puede que no se actúe, y si lo presiono muy fuerte se va a actuar, pero no tengo una referencia de cómo estoy trabajando en mi teclado. Entonces, lo que se aconseja es un teclado mecánico que ayuda a prevenir el síndrome de túnel carpiano, tiene una mejor posición anatómica y ya no le van a doler los dedos, son más cómodos, duran más, pero tienen un pequeño inconveniente, es el elegido por los gamers, pero la desventaja es el precio. Algunos son ruidosos, ¿por qué? Porque tengo algo mecánico. No vienen muchos que sean inalámbricos, y algunos sí tienen una ventajita que vienen muy bonitos iluminados para gamers. Entonces, acá les muestro una marca que es Corsair, que es una marca que tiene teclados para gamer, y el precio que tiene antes de que el dólar subiera. Con esto quedaríamos daríamos un pantallazo del primer dispositivo que les muestro de entrada, que es el teclado. En la próxima clase veríamos el mouse, por una pequeña visión desde el lado electrónico, una pequeña introducción de por qué se usó el mouse, un antecesor que fue el trackball, y con eso vamos a seguir los dispositivos de entrada hasta terminar con los discos de estado sólido y la nueva configuración que hay en la tecnología para que
ya no usemos el serial ATA, sino usamos otro tipo de conexión. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Queda claro? Lean la 6 y la 7. Sí, profe, yo lo que estaba pensando es que aunque cambien la configuración del teclado, uno ya está acostumbrado a usar el antiguo teclado, ya uno Y en la bueno, mente. por eso no se ha impuesto. Por eso los teclados estadísticos no se han impuesto, porque las personas no, a ver, los dactilógrafos les cuesta muchísimo adecuarse a uno nuevo. Claro, Imagínense claro, sí. los millones de teclados QWERTY que hay en el mundo, los millones de usuarios que tiene este teclado. Normalmente las personas que están emigrando a teclados estadísticos no son oficinistas, son normalmente programadores o hobbyistas que les interesa y nada más. Entonces, la cantidad de usuarios que tienen en el mundo, creo que son algo de 100 millones, muy poquito lo que tienen. Entonces los puse por, a ver, al final de esto está más o menos cuántos son las personas. Sí, no, bien, 100.000 usuarios tienen en el mundo. O sea, no mueve la aguja. Si van a comprar un teclado, tienen que comprar un QWERTY. En internet hay una pequeña aplicación que es online, donde yo puedo cambiar mi teclado y usar un ASERTY, por ejemplo, un europeo o un Dvorak. En algún momento pueden verlo, búsquenlo en internet. Es interesante porque se dan cuenta que realmente, si lo hubieran hecho de esta manera en el 1800, nosotros ahora escribiríamos mucho más rápido y mejor. Ahora, a ver si Interesante. comprenden el elemento técnico que fue el que definió esto. Una palanquita, esta palanquita que tenía un cierto retardo porque tiene todo un elemento mecánico. El que dijo, bueno, nuestro teclado se basa en un teclado del 1800. Entonces, si en algún momento, como analista de sistemas, le preguntan de teclado, tenemos un pantallazo prácticamente de todo lo que necesitan saber de un teclado. ¿Alguna consulta de lo anterior? No, a mí me quedó claro. ¿Me quedó claro? Si bien es un dispositivo que es el más común que utilizamos, bueno, hay algunas cositas que me interesaba que ustedes supieran y más que nada orientarlos a que si van a ser programadores tengan algún teclado del tipo mecánico. Hay mucho más barato, no les digo que elijan uno. Hay teclados hasta de 35.000 pesos. Pero básicamente cada tecla tiene un contacto mecánico. Acá está desarmadito. Si no hay más duda, creo que estamos más o menos en 40 minutos la clase. ¿Quieren que hablemos de algún otro elemento? Una consulta de la parte de partición del disco. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo, de dividir, de particionar su disco en 2, 3 partes? ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de particionar. Yo normalmente toda con la PC no de un programador, sino de una persona normal, tiene un solo disco. Entonces, normalmente lo que hacemos es dejar una partición más pequeña, donde voy a tener mi sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux, o sea Mac, y después tengo una donde voy a guardar los datos.
básicamente, el tiempo depende de la computadora, no ahorro tiempo. La parte de indexación de datos, la tecnología actual y las memorias que tenemos hace que la máquina pueda buscar en un sistema de archivos rápidamente un elemento. Entonces, más que nada, lo que sí me da es la posibilidad que si en algún momento tengo que reinstalar mi sistema operativo, lo tengo en una partición y no afectaría a mis datos. Además, teniendo todos mis datos en una partición, me da la posibilidad de poder hacer un backup con mejor eficiencia y poder llevar y traer datos sin ningún problema. ¿Alguna otra más técnica? No la conozco. Tendría que indagar un poquito y se lo respondo en la próxima clase o se lo subo a WhatsApp. Fíjense, a ver si vemos. Mi máquina tiene una partición más pequeña, que fue generada, y como tengo varios discos, directamente tengo una partición del sistema operativo, tengo un disco completo y después tengo uno que lo he particionado en varias partes. En la primera tengo lo que es reservado del sistema operativo, un Windows viejo que había en esta, que era una maquinita chiquita que era de marca Proton, una CX que se quemó, y una de datos, y ahora he creado uno, para que ustedes lo vieran, que tiene un nombre, que también se lo podemos cambiar. Entonces vamos acá, le vamos a cambiar el nombre y le voy a poner partición. Vamos acá y ya le cambié el nombre. ¿Está? ¿La ven ahí? Claro, claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me da esto de posibilidades? Por ejemplo, yo tengo mucha información redundante y este disco G es un disco extraíble. Además, si yo le agregara un disco, a ver, le vamos a agregar un disco externo, directamente el sistema operativo lo va a interpretar y nos va a mostrar va a actualizar. Ahí lo está reconociendo la computadora y me lo va a mostrar como una nueva unidad. ¿La ven ahí? Esta nueva unidad yo la podría también manejar desde mi elemento acá aparece. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces yo podría trabajar con él a través de la aplicación que tiene nativa Windows de administrador de disco. Sí, profe, ahora también lo que se utiliza es colocarle el disco de estado sólido al sistema operativo y después el común, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es el problema que tenemos con tecnología? Que los discos de estado sólido todavía, primero, son muy caros los que tienen tamaños grandes. Entonces, lo que está accesible tiene poco espacio, pero lo suficiente para almacenar un sistema operativo y hacer que la máquina tenga un rendimiento superior. Tengo una máquina que tiene un i7 y tiene un disco de estado sólido y se ocupa para jugar, de gamer, y
es increíble la diferencia que apareció entre un disco convencional de 7200 vueltas, un SATA 3, era un buen disco, con un disco de 120 GB de estado sólido. Es incomparable. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se formateó, se puso todo con el sistema operativo dentro del estado sólido y el disco viejo quedó como para datos. Si ustedes lo necesitan hacerlo, es impresionante la diferencia. Ahora, supóngase que tienen una computadora de nueva generación, lo que tienen que hacer es comprar un disco que lo vamos a conectar directamente con otro slot muy diferente, que yo se los voy a preparar para la próxima clase, que me permite una transferencia de datos muy superior, además de la velocidad propia que tiene el disco de Estados Unidos. No sé si alguien ha cambiado en algún momento algún disco de estado sólido en la computadora o en la notebook. Sí, yo me compré uno hace poco y es enorme la diferencia. Pero Sí, yo de 120 recibo GB lo nomás, ese es el mismo. problema. Claro, exactamente, 120, 160. Son lo que uno normalmente, alguien que no se dedica a usar la computadora con fines comerciales, puede alcanzar sin problema. Y también la durabilidad del disco es superior, me imagino, ¿no? Por ser de disco sólido. Y no tiene partes mecánicas. Empecemos por ahí. A ver, cuando ustedes vieron el primer año lo que era arquitectura de la computadora, vieron, tiene que haber visto cómo funciona un disco convencional, donde hay una serie de discos que están girando generalmente a 7200 vueltas por minuto, y hay una cabeza que se desplaza en un medio lo más aséptico y libre de polvo posible, prácticamente están al vacío, y esa cabeza lo que va haciendo es leyendo sobre el disco. Como es un elemento mecánico, con el tiempo se va deteriorando y cuando más lo necesitan, se rompe el disco. Porque es así. Sí, Siempre la que ley de tengan Murphy. la información más importante, se les va a romper el disco. Por lo tanto, práctica del programador, práctica del analista de sistema, es poder hacer backup regularmente de toda la información y los trabajos para no perder nada, lo mismo que las fotos o algún elemento que le tenga mucho cariño. ¿Algo Siempre más? pasa. Yo no me quedan dudas, profe. Perfecto. Bueno, todo. espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, saludos. Nos vemos, che, gracias. Nos Muy vemos, bien. Chao, profe. profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.